Muy buenas tardes, gracias por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación, blog del Alacrán, periódico CDI Noticias y nuestro Facebook personal y página oficial también de Néstor Raúl Ávila Martínez. Bienvenido Emanuel Valdemar Flores Mendoza, buenas tardes, de la Asociación Civil México Guadalupano, un tema muy importante, muy interesante y que lo veníamos platicando la semana pasada para abordarlo el día de hoy y que es el tema del comunismo del que queremos que nos platique, pero con fundamento, con las encíclicas papales. Adelante, Manuel. Mira, principalmente hay que comentarle al auditorio que la iglesia se maneja con tres autoridades. Uno es la Sagrada Escritura o la revelación divina, el otro es la tradición y el tercero, y de igualdad de importancia, es el magisterio de la iglesia. En el magisterio de la iglesia se maneja como patrimonio de la iglesia que debemos de obedecer. Son todas las encíclicas, bulas y constituciones dogmáticas que los mismos papas escriben. Eso pasa a ser parte del patrimonio del que todo católico tiene que obedecer. Entonces, el comunismo, ahora vamos a aclarar un poquito qué es el comunismo. En la semana te mandé un artículo donde en Morena, pues prácticamente están dando clases de marxismo. ¿Sí? Eso es algo que desde de mucho tiempo atrás, lo que son partidos de izquierda tienden a hacer, o sea, a adoctrinar a sus mmm, compañeros de partido en la ideología marxista y comunista. ¿Sale? Entonces siempre va a haber ese tipo de cursos. El marxismo o el comunismo viene de una teoría que, por eso se llama marxismo, de Karl Marx, un alemán que en toda su vida no trabajó, se dedicó a ser mantenido por su suegro y ese señor se dedicó a escribir lo que es la teoría comunista. ¿Sale? Entonces, el comunismo de alguna manera es como una postura más radical que lo que era el socialismo. En el siglo XIX hubo varias teorías que pretendían que la sociedad tuviera mejores posibilidades económicas. ¿Por qué? Porque recordemos que en el siglo XIX lo que es el liberalismo económico pues fue muy criticado por ciertos filósofos, entre ellos Karl Marx. ¿Sale? Entonces, como una respuesta para el liberalismo económico fue lo que él le llamó el socialismo comunismo. Y el comunismo es la total abolición de las clases sociales. Es la total abolición de lo que es la propiedad privada. Todos los medios de producción, todas las casas, todos los edificios públicos ya no son parte de las personas. No son propiedad de las personas, son propiedad del Estado. Entonces, eso es una de las tesis principales del comunismo. La propiedad privada se elimina completamente. Tú ya no puedes ser dueño de parcelas, ya no puedes ser dueño de tu fábrica, ya no puedes ser dueño de tu casa, sino el Estado viene siendo el dueño de todo. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque en lo que es el magisterio de la iglesia o lo que es la misma doctrina católica cristiana, tenemos el derecho a la propiedad. ¿Sí? Por eso existe en el decálogo un mandamiento: no robarás. ¿Cómo es posible que sea una ordenanza de Dios el que no se robe cuando es necesariamente es porque tenemos una propiedad? Yo tengo algo que es mío y si alguien me lo quita es un robo, ¿estás de acuerdo? Entonces no tenemos permiso de robar. Entonces he ahí las inconsistencias entre el marxismo. Y otra cosa, el marxismo es necesariamente materialista, es decir, para ellos no existe Dios. Entonces ya ahí rompe completamente con lo que es la ideología, lo que es el cristianismo. ¿Sí? Nos has platicado en repetidas ocasiones cómo ya en el Vaticano hacen pues la investigación de lo que es el comunismo y por algo fue condenado a través de la encíclica papal. ¿Cuáles son esas encíclicas? Son varias, desde las más famosas y que incluso muchos conocen, o al menos las frases que los papas utilizaron son muy comunes, es
decir que el comunismo es intrínsecamente perverso. No sé si alguna vez lo has escuchado. Es del Papa León XIII. Las encíclicas que han hablado sobre el comunismo o sobre el socialismo radical es la Verum Novarum, Quadragesimo Annum, Millicentissimus Redentur, Quor Apostolicis Numicis, Qui Pluribus y Divini Redentoris. Voy a hablar un poquito más sobre la última, porque prácticamente lo que hizo el Papa Pío XI en 1937 es remembrar las anteriores encíclicas. Desde el siglo XIX, todos los papas hablaron sobre el comunismo, cómo el comunismo trata de engañar a la gente con falacias, de decirles que el comunismo es en abogar una igualdad de las personas, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque podemos ver el resultado del comunismo en donde ha sido implantado. Podemos ver cuál fue el resultado del comunismo en la Unión Soviética, donde hubo millones de muertos de hambre, porque cuando lo que hace la Unión Soviética es de quitar las propiedad privada de los campesinos, y ahora entonces cuando hizo eso, ahora les ordenaba qué es lo que tenían que sembrar. Entonces, millones de personas, millones de campesinos en Ucrania no tuvieron para comer. Si nosotros revisamos los millones de muertos, muchos fueron por hambre en la Unión Soviética. El primer país donde fue instituido y ordenado el aborto fue la Unión Soviética. Se persiguió por el comunismo. Por el comunismo. O sea, es decir, es que todas las decisiones ya las toma el Estado. Entonces el mismo Estado dice, no, ya se permite el aborto porque no queremos, por X razón, ¿no? O sea, no queremos tanto niño, ¿no? En la China comunista se estableció que nomás querían un niño por familia. Porque en su momento en la China comunista decía, no, es que somos demasiados, tenemos que ser menos. Entonces, un niño por familia. Y al segundo niño era abortar, ¿sí? O sea, era castigada la familia que tuviera. Entonces, el comunismo lo que hace es principalmente eso, y luego persigue demasiado al cristianismo, ¿sale? O sea, hubo muchísimos sacerdotes a la Iglesia Católica. Sobre todo la Iglesia Católica. Recordemos que en la Unión Soviética en la mayoría son ortodoxos, es decir, acuérdate que la Iglesia en el año 1000 se dividió en la rama ortodoxa y la católica, pero de todos modos hay mucho católico en Rusia, pues fueron perseguidos. Entonces en la China comunista también, millones de muertos. Cuando los comunistas invadieron Vietnam, Corea, muchísimos muertos. Entonces, si uno revisa los muertos del comunismo, en donde se ha implantado son millones. Hay quienes hablan de 100 millones de manera conservadora y hay quienes hablan de mucho más. ¿Sale? Entre decisiones en las que la gente queda en hambrunas o en persecuciones. ¿Sale? Entonces, si vamos a hablar sobre la última encíclica, Divini Redemptoris, es la que el Papa Pío XI en 1937 habla sobre la situación de lo que pasó en la Unión Soviética. Porque ya en 1967 ya habían pasado 20 años de que la Unión Soviética se estableció en 1917. ¿Sí? Recordemos las apariciones de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima en 1917 dijo, el Papa, junto con todos los obispos del mundo, deben de consagrar a Rusia a mi Inmaculado Corazón. Si no, los errores de Rusia se esparcirán por el mundo. ¿Sí? Y vendrá otra guerra más fuerte. O sea, en 1917 estaban en medio de la Primera Guerra Mundial. La Virgen de Fátima, la Virgen María, en Fátima, pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Pero el Papa, junto con todos los obispos del mundo, si no, lo dijo, si no, los errores de Rusia se esparcirán por el mundo. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, cayó la Segunda Guerra Mundial, Rusia, la Unión Soviética, en alianza con Inglaterra y Estados Unidos, derrotaron al eje y prácticamente la mitad de Europa quedó en el área comunista.
desde la mitad de Alemania hacia el este. Polonia, Rumanía, Hungría, todos esos países quedaron dentro del bloque comunista. No tomaron en cuenta entonces No tomaron en Papa y cuenta la Iglesia. petición la petición de la Lo Virgen. hicieron después, otro papa. Se dice que la hicieron después, sin embargo, muchos teólogos dicen que ha habido, digamos que no ha sido realizada conforme a las peticiones de la Virgen de Fátima. Creo que hay por ahí una entrevista de la vidente en la cual explicó, porque el Papa Pío XII creo que hizo una consideración, pero en algo señaló que faltaba un elemento, que parece que no había sido en comunión con todos los obispos del mundo. Entonces, situaciones así, entonces no se ha logrado ese punto. Todavía se dice que no se ha logrado. Y por eso sigue creciendo el comunismo. Pues por eso en el siglo XX se creció demasiado. El comunismo que estamos sufriendo nosotros ahorita ya es un comunismo del siglo XXI, ¿sí? Donde ya no es nada más la situación del obrero contra el patrón, porque con la Unión Soviética era eso, era supuestamente la lucha de clases, ¿sí? Ese era el comunismo del siglo XX, la lucha de clases, pero ahora es la lucha del hombre contra la mujer, la lucha del homosexual contra el heterosexual, la lucha y así, o sea, del indigenismo contra los blancos, etc. Por eso escuchamos empoderamiento, por eso escuchamos que ya en los libros de texto gratuito hay un adoctrinamiento. Es correcto. Una perversidad sexual en menores de edad. Así es. Escuchamos, ¿qué otra cosa? Mario Delgado, de quien hablaste la semana pasada, lo escuchamos. ¿De qué hablaba este señor? Hablabas tú de la propiedad, de que ya no es tuya dentro del comunismo. Él habló de que se legisló para que las propiedades pasen a ser propiedad social. Como tienen en las playas, los terrenos. ¿Cómo se le llama? Se me va el nombre jurídico. Concesión. En lugar de este propietario, ahora va a ser concesión. Eso es algo bien peligroso, ¿eh? Es algo bien peligroso. ¿Por qué? Porque entonces ya tu casa, por ejemplo, ya no es tu propiedad. Ya no tienes una escritura en la cual ese predio es tuyo, sino que es una concesión, es decir, es del gobierno de origen, pero él te lo concesiona a ti, Néstor. Pero cuando tú quieras heredar, el gobierno puede decir, no le doy, no le autorizo la concesión a tu hijo, aunque lo hayas... Nomás se explicaba Mario Delgado que, bueno, obviamente es para convencer al pueblo, ¿no? Que se le iba a dar prioridad de dar esa concesión al hijo. O sea, pero aún así, tiene que estar ahí interviniendo el Estado. Ya no vas a poder heredar, es mi propiedad y te dejo la herencia y va para mis hijos, ni vender. Es una de las cosas que entonces ellos no puedan negar que estamos entrando en un comunismo. ¿Por qué? Porque la propiedad privada es lo primero que se encarga el comunismo de eliminar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, voy a leer... Un mensaje claro, ¿verdad? Y para los mexicanos. Así es. Voy a leer un decreto ya del Papa, el Papa Pío XII, el 1 de julio de 1952 hizo este decreto, que ya quedó, digamos que establecido ya en el Código Canónico qué situación estipulaba en caso de que alguien apoyara el comunismo. Entonces, dice, la primera pregunta, ¿es lícito afiliarse a partidos comunistas o favorecerlos? Y como respuesta el decreto dice, negativamente, pues el comunismo es materialista y anticristiano. Los jefes comunistas, tanto por la doctrina como por la acción, se muestran enemigos a Dios. Entonces, nosotros como católicos no tenemos permiso de la Iglesia a afiliarnos ni a favorecer a un partido comunista. Eso lo dice el decreto del Papa Pío XII. ¿Sí? Otra pregunta, si es lícito editar, propagar o leer libros, diarios o periódicos que patrocinen la doctrina comunista. También responde el Papa negativamente.
pues están prohibidos por el mismo derecho de lo que vamos a ver. O sea, no pueden leer medios de comunicación impreso, digital, ni radio, que impulsen el comunismo o que publiquen gente comunista. Entonces, o sea, en la actualidad son los de Moreno. Sí, el periódico Regeneración. Es de corte comunista. Entonces nosotros como los católicos no podemos leer ese periódico. No podemos leerlo, ni siquiera ni distribuirlo, ni compartirlo ni tenerlo en casa. Para que se enteren de esas ideas comunistas. O sea, está interesante ahí lo que estás platicando con el fundamento, por eso era importante que tuviéramos ese entrevista. Bien importante en el decreto del Papa Pío XII, que si los fieles cristianos que libremente hayan realizado actos de que se trata el numeral 1 y 2, es decir, de apoyar a un partido comunista, favorecerlo, o de distribuir libros y textos comunistas, pueden ser admitidos en los sacramentos. El Papa responde negativamente. Según los principios ordinarios sobre la denegación de los sacramentos a aquellos que son indignos. ¿Por qué? Porque está apoyando a una ideología materialista, anticristiana, de entrada. Eso es lo que tiene que quedarle claro al católico. Es indigno que comulgue, es indigno que se confiese. Al momento de apoyar un partido comunista, al momento de apoyar la ideología comunista, marxista, y de distribuir periódicos, es una persona ya indigna para recibir los sacramentos. No se puede. Entonces, es ahí algo muy grave. O sea, tan es indigno que debería una persona que lo hace, pues confesarse. Y bueno, y pues, por no ser que no lo va a hacer, pues para que diga que pueda acceder a los sacramentos. Es uno de los sacramentos, la confesión, la reconciliación. Exactamente. O sea, ahí sí puede. O sea, es decir, nada más en la comunión no. No podría comulgar. No podría comulgar. Si lo hace, es indigno. Sí, ajá, pero cuando uno cae en pecado, puede confesarse y bueno, a partir de ahí ya. Pero cuando promete ya no volver a hacerlo. ¿Sí? Otra pregunta, que si los fieles cristianos que profesan la doctrina materialista o anticristiana de los comunistas incurren ipso facto como apóstatas de la fe católica en la excomunión reservada de la Santa Sede. Dice que sí. Afirmativamente dice, cualquiera que profese la doctrina materialista comunista, ipso facto queda excomulgado. A ver, vuélvenos a leer ese. Ok, pregunta, que si los fieles cristianos que profesan la doctrina materialista y anticristiana de los comunistas incurren ipso facto como apóstatas de la fe católica, por tanto, en la excomunión reservada a la Santa Sede. Afirmativamente. Eso es lo que dice el papel. Quien hace eso, quedan excomulgados. Quedan automáticos, o sea, no necesitan hacerle una investigación, un proceso, o sea, ya apoyas el comunismo, estás excomulgado. Y eso es lo que la mayoría de los católicos no saben. Pues eso es muy importante porque el sucesor de Pedro, pues es el Papa. Y Pedro, San Pedro, actualmente, pues fue el primer Papa de la Iglesia Católica. Y sobre él se edificó la Iglesia cristiana, la Iglesia de Cristo. Entonces, pues, a confesarse inmediatamente los que han hecho y no volver a votar por comunistas, no volver a apoyar el comunismo. No distribuir textos comunistas, o sea, es todo una... Ya no tienen que leer el periódico Regeneración si usted quiere estar del lado de Cristo. Así es. Ya no tiene que distribuirlo. Quémelo, se lo tiene ahí en su casa. Y bueno, pues eso es lo que venía a platicarles el día de hoy. Cada una de las encíclicas que mencioné habla profundo de cómo no caer en las falacias del comunismo. Porque el comunismo siempre va a ser eso, no, es que estamos por el pueblo, para que el pueblo tenga más, estamos en contra de los fifís, Oye, Manuel, y los servidores, o más bien los sacerdotes, no sé si te ha tocado, si conoces algún caso, que conoce de ese tema, no sé si te ha tocado, a mí no me ha tocado hasta ahorita escucharlo en alguna homilía o en algún lugar, que hablen sobre estas encíclicas papales que hoy nos vienes a compartir,
y el episcopado mexicano también invitaba a votar. Dinos, ¿cómo ves el comunismo en México? ¿Cómo ve qué partidos son comunistas? Y ¿cómo ves la tarea de los sacerdotes? Mira, los partidos oficialmente comunistas de México ahorita no solamente existen, que en sus estatutos mencionan ese tipo de asuntos, es el Partido del Trabajo, Morena y el PRD. ¿Sí? Partido del Trabajo, Morena y PRD. Ajá, porque ellos mismos en sus estatutos estipulan que son de izquierda, entonces por ende traen ideología comunista. ¿Sí? Pero el Partido Revolucionario Institucional tiene un sector radical, bueno, siempre ha tenido un sector radical comunista. ¿Sí? De ahí se desprendió el PRD, de esa ala del PRI. Por eso en el PRI, personajes encumbrados del PRI, pues están inscritos en el Foro de Sao Paulo y después en Grupo Puebla. ¿Por qué? Porque sí, dentro de sus estatutos pues, se permite que comulgar con esas situaciones. ¿Sí? Recordemos que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, pues bueno, con Elías Calles, persiguió a la Iglesia Católica y pretendió establecer un gobierno socialista comunista. También Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río también pretendió profundizar el comunismo en México. Después, sí, gracias a los cristeros, le pudimos detener ese avance del comunismo en aquella época. Y yo creo que eso no les permite ahorita avanzar mucho con el antecedente que tienen de que los católicos sí se lanzan a la guerra. Exactamente. En el siglo XX, recordemos que hubo ciertas ideas de teología de la liberación que no están en contra de la doctrina social de la Iglesia. Van mucho en la edad del comunismo. También eso habría que observar. ¿Sí? Yo no he escuchado también, como tú dices, yo no he escuchado que un sacerdote en su homilía hable en favor del comunismo, ¿no? O sea, yo no lo he escuchado directamente. Sin embargo, sí he visto que han sido poco directos en decir si el apoyar a partidos de izquierda es apoyar al comunismo. O sea, yo siento que les ha faltado ser más puntuales. Y yo sé que hay sacerdotes que sí apoyan a Morena directamente. Entonces, pues de entrada, pues caen en este decreto, aún siendo sacerdotes. Pues sí, pero pues dentro de los 12 apóstoles tuvimos a San Judas, ¿qué? Iscariote. No era santo. Dentro de la iglesia que fundó Cristo, de los 12 que mandó llamar, uno fue traidor. Y y bueno, pues ahí está Martín Lutero también, protestante, protestante de las determinaciones del Papa. Sí. Entonces, Lutero siendo sacerdote, pues bueno, se decide fundar su propio. Entonces yo creo que no sería novedad para los cristianos que haya ese tipo de sacerdotes, aunque la mayoría sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que en la actualidad, como los 12 apóstoles, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Con quién te identificas? ¿Con San Pedro, San Pablo, con Judas Iscariote, con Judas Tadeo, con Santiago Apóstol, que por cierto hoy es su día? Y en un ratito más allá nos vamos a ver en el centro y se le festeja al santo patrono aquí en el municipio de Tecomán, Santiago Apóstol. Pues algo más. Pues básicamente lo que tenía preparados para ustedes, pues bueno, aclararlo, o sea, y directamente, o sea, como católicos no podemos apoyar ideas comunistas, ideas materialistas, marxistas, no se puede. ¿Vale? Entonces, caemos en excomunión, ipso facto. Muy bien, muchísimas gracias, Emanuel Valdemar Flores Mendoza, de la Asociación Civil México Guadalupano. Por ahí anda circulando un meme de Bukele que dice, ¿cómo es posible que México, siendo tan guadalupano, haya votado por una judía? Algo así creo que circula. Comunista. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven. Nos vemos el próximo jueves.